Bueno, apreciados estudiantes, bueno, en este momento vamos a dar por inicio la webconferencia del día de hoy, que corresponde a la temática de la unidad 1, intervalos de confianza. Entonces les doy una cordial bienvenida y bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir pantalla. Entonces, bueno, entonces como les venía comentando, el tema a tratar hoy es intervalos de confianza. ¿Quién estuvo por lo menos la reunión pasada? Y nos podemos hacer de pronto un recuento de qué fue lo que se trabajó en la web pasada. ¿Alguno de los tres estuvo en la web pasada? Sí, señora. Bueno, Cristian, coméntanos qué fue lo que trabajamos la vez pasada. Miramos lo de la actividad 1 y la actividad 2. Exactamente, trabajamos la parte que fue tamaño de muestra y tipos de muestreo. Entonces, ya habíamos hablado que había una población, que esa población extraíamos una pequeña cantidad que llamábamos muestra y que para seleccionar esa muestra había unos métodos. Entonces, vamos a ver ahora cómo trabajamos con eso, con esa muestra ya determinada. Entonces, para eso nos vamos a un concepto de lo que es un parámetro estadístico. Entonces, el parámetro como tal es una característica, un valor que describe una característica determinada de la población en general. Entonces, como ese es un valor sobre la población total, ese es un parámetro, un valor único, y ese define a toda la población. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando nosotros ese valor, esa característica, no la estimamos sobre la población, sino sobre la muestra? Cuando la estimamos sobre la muestra, ya no estamos hablando de un parámetro, sino sobre un estadístico. ¿Ok? Ambas son medidas que determinan las características de lo que estudian. El parámetro es general, porque tienes el que determina la característica en toda la población. Y el estadístico es particular porque lo hace a una muestra específica. Entonces, como lo hace a una muestra específica y pueden existir en general muchísimas muestras, entonces no es un valor único. Un estadístico puede tener diferentes variables, diferentes valores, dependiendo de la muestra que se trabaje de la población. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, nosotros trabajamos esos parámetros dependiendo de la población, ¿ok? ¿Qué queremos estudiar de la población? Entonces, partiendo de esa parte, nosotros tenemos varios tipos de parámetros. Tenemos un parámetro que se llama descentralización, que entonces esa es una manera como de estudiar en torno a qué valor central se distribuyen los datos de la población. Y hay tres tipos. Media aritmética, que normalmente la calculamos sumando todos los valores y dividiendo el número total de datos de la población. La mediana, que es otro parámetro, que representa el valor central del conjunto de datos de la población, y la moda, que sería el valor que mayor se repite dentro de la población. Esos son los parámetros de tipo centralización. Hay otros que son por posición, que estos nos permiten organizar los datos de la población en grupos de menor a mayor. Entonces, de ahí tenemos estos tres tipos. Tenemos cuartiles, cuando los datos de la población se dividen en 4 grupos iguales. Deciles, cuando los datos se dividen en 10 grupos de partes iguales. Y percentiles, cuando se
los datos de la población se dividen en 100 grupos iguales. Y por último tenemos parámetros de dispersión. Puede ser el rango, que es la diferencia entre el menor de los datos y el mayor de los datos de una población. La desviación media, que mide qué tan alejado están los datos de la media aritmética. La variancia, que también es una medida de los cuadrados de esta desviación media. Y la desviación típica o estándar, que puede ser la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, ¿qué pasa con estos parámetros? Normalmente estos son los usuales que calculamos en las diferentes variables de trabajo que tenemos. No siempre son conocidos. Hay veces que conocemos el parámetro para la población y podemos a partir de ella realizar nuestros estudios normales, y hay veces que no son conocidos. Entonces, cuando no son conocidos los valores de los parámetros que necesitamos, nosotros necesitamos de un medio para calcular esos parámetros. Entonces, cuando hablamos de calcular, entonces ahí hablamos de un tipo de estimación, ¿ya? Un tipo de estimación. Y el tipo de estimación, puntualmente hablando, corresponde a los intervalos de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Como tal, nosotros tenemos a unos datos referentes a una población. Y de allí, por ejemplo, queremos saber el valor de un parámetro determinado. Entonces, nosotros determinamos un nivel de significancia, que es una probabilidad que me ayuda a garantizar qué tan exacto es mi estimación. Qué tan exacta es mi estimación. Y ese nivel de significancia es como un margen de error que al restarlo de 1 me da la probabilidad de el nivel de confianza. O sea, qué tan confiable es ese estudio, es esa estimación que estoy haciendo. Entonces, un intervalo de confianza es eso, es un conjunto que me ofrece una cantidad de valores en donde puede estimarse el parámetro que yo estoy buscando con un nivel de confianza determinado. Un ejemplo, por ejemplo, quiero determinar la media poblacional de un grupo de personas que realiza atletismo y diariamente realiza recorridos, por ejemplo, en metros, y recorre distancias diarias, ¿ya? Entonces yo quisiera saber cuál es la media poblacional, o sea, la media de distancia que recorren esos miembros de la población. No conozco, vamos a suponer que yo no conozco esa media poblacional, o sea, yo desconozco ese dato característico de esa población. Entonces, yo quiero por lo menos encontrar eso, o sea, de un conjunto que me ofrezca unos valores en donde yo puedo estimar que ahí se encuentra esa media poblacional. Entonces, por lo menos si yo defino que hay un nivel de significancia de un 20%, significa que al hacer la distribución de los valores de la población, hay un 10% por la izquierda y un 10% de datos por la derecha que van a quedar por fuera de la estimación. Pero al hacer la resta del 100% menos 20%, eso me da una confianza del 80% de que la estimación que yo estoy realizando es correcta, abarca datos correctos en base a lo que tengo, que son simplemente datos puntuales. Normalmente, bueno, hay varios tipos de variables.
nosotros tenemos dos tipos de variables como tal. Tenemos variables cuantitativas y tenemos variables cualitativas. Recordemos que las variables cuantitativas son aquellas cuyos datos son números, pero que se interpretan como cantidades. ¿Listo? Se interpretan como cantidades. Ese por lo menos del que estaba hablando del metraje recorrido por unos atletas diariamente, esos son variables cuantitativas porque miden cantidades, los datos son cantidades. Y hay otras que son variables de tipo cualitativo. Las variables de tipo cualitativo son variables que miden características de la población. ¿Listo? Y esas variables a veces, por lo menos las podemos representar como números, pero ahí el número no representa una cantidad, representa una cualidad. Por ejemplo, yo puedo decir, califique, o sea, diga la calificación del nivel de satisfacción que tiene un cliente que va a un restaurante. Entonces, lo califica del 1 al 5, pero el 1 significa que no le gustó la comida. El 2, que estuvo muy picante. El 3, que estuvo más o menos. El 4, que estuvo deliciosa. Y el 5, que estuvo excelente. El cliente dice 1 o 2 o 3, responde 1, 2, 3, 4 o 5. Pero esos números que él responde no son cantidades, representan una cualidad de lo que se le está preguntando, ¿listo? Que es simplemente cuál es el nivel de satisfacción que él percibió del producto que recibió. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, tenemos que para las variables cuantitativas, la fórmula para el intervalo de confianza va a estar determinado por el promedio muestral más o menos el valor Z dentro de la distribución que garantice una confianza, una confianza donde haya un error de significancia de alfa sobre 2 por la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada del tamaño muestral. ¿Listo? Esto ya ahorita lo vamos a mirar con calma, qué significa ese más o menos. Eso en realidad son dos valores. Hay un valor donde el cálculo se realiza con menos en el centro y eso nos va a dar el extremo izquierdo del intervalo. Y hay otro valor que es el valor que se realiza con los cálculos y al final hay una suma en el centro, que eso nos va a dar el valor derecho del extremo del intervalo de confianza. Y entre esos dos valores me va a garantizar que por lo menos la media, que es lo que voy a buscar, se encuentra entre esos dos valores determinados. Entonces, para las variables de tipo cualitativo, tenemos el intervalo de confianza para la proporción que determinamos también con esta fórmula aquí, que aunque parezca un poco extraña, ya veremos por lo menos en la parte práctica que es muy sencilla, que se define como un promedio de proporción, más o menos el valor de Z para un nivel de significancia de alfa medios por la raíz de las proporciones, ya determinando una característica P medios por Q medios sobre el tamaño muestral por la raíz de las diferentes restas estas. El N poblacional, o sea, el tamaño de la población menos el tamaño muestral sobre el tamaño poblacional menos 1. También ahí hay dos valores. Cuando se realiza la resta en el centro, estoy obteniendo el extremo izquierdo del intervalo y cuando realizo la suma, estoy obteniendo el extremo derecho. El extremo derecho. Entonces, ¿cómo podemos observar eso? ¿O cómo podemos ver esa parte? Vámonos entonces a mi querido Edsel, que es el que nos ayuda por lo menos en esa parte.
En el trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos unas fases en el trabajo, unas actividades. Vamos a subirle acá un poco el zoom. Tenemos por lo menos una actividad 1 que es determinar el tamaño de la muestra. Suponiendo aquí que tenemos dos estudiantes, un estudiante A, un estudiante B, donde al estudiante A su tamaño muestral fue de 772 y el estudiante B fue de 825, ¿ok? Ellos pasan a un tipo de muestreo, de muestreo sistemático, donde también el estudiante A realiza su muestreo sistemático y el estudiante B también realiza su muestreo sistemático. Entonces, ya después de haber realizado esas dos fases, yo sí puedo irme con más confianza para la parte C. La parte, la actividad 3, que corresponde a la de intervalos de confianza. Entonces, nuestra guía mencionaba que cada estudiante tenía que escoger una variable cuantitativa y una variable cualitativa. La variable cuantitativa fue con la que realizó el tamaño muestral, es la misma. Y la variable cualitativa debía escogerla también del cuadro. Entonces, vamos a suponer que aquí este estudiante B escogió como variable cuantitativa número de empleados por vehículo de esta base de datos que se encuentra aquí. Número de empleados, número de vehículos. Número de empleados por vehículos. O sea, esta fue la variable cuantitativa que él escogió. Y con base a eso hizo todo su trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta tabla, en esta columna, que es la que corresponde al estudiante B, es determinar cada uno de los datos que necesitamos para calcular el intervalo de confianza donde estaría la media de los datos de esa población. Entonces, tenemos que determinar cuántos datos tiene su población. Pues nosotros lo podemos determinar del tamaño muestral, del tamaño de la muestra, que ahí teníamos que el N mayúscula era de 2285. Entonces ya sabemos, bueno, aquí es 2285, ese dato ya lo determinamos de las actividades anteriores. Ahora, el tamaño muestral, o sea, ¿cuál fue su resultado de la actividad 1? ¿Cuánto le dio a ese estudiante B? Bueno, ese estudiante B le dijo que eran 825 datos. Entonces, él tiene aquí una muestra de 825 datos. Ahora vamos a hacer el promedio muestral. O sea, de su muestra, de la actividad 2, donde hizo el muestreo, nosotros vamos a hallar el promedio a esa variable. Número de empleados por vehículo. Entonces, vamos a hallar el promedio. Y me voy a ir al tipo de la hoja, tipo de muestreo. Acá donde aparece el muestreo sistemático de él. Este es el estudiante 3. El estudiante B, este es el estudiante B. Vamos a ver. Vamos a bajar. Número de empleados por vehículo. Entonces yo voy a seleccionar enseguida los datos. Ojo, repito, este promedio es el promedio que calcula de su muestra, o sea, de la actividad 2. Entonces ya con eso ya tengo mi promedio. Voy a fijar las celdas por prevención. Entonces ya yo tengo mi promedio. Entonces ahora voy a hacer la desviación muestral. Entonces voy a hacer des, la función des, punto m, la desviación de la muestra de ese mismo conjunto de datos.
Ya tengo aquí. También voy a fijar mis datos. El nivel de significancia fue el mismo nivel de significancia que utilizó en su ejercicio 1. Entonces, para el ejercicio 1, el estudiante trabajó con un nivel de significancia de 0,04. Entonces, ese 0,04 va a ir igualmente. Para hallar el valor Z, pues aplicamos la misma fórmula que estuvimos aplicando para esa misma actividad 1, donde decíamos que colocábamos la función dist punto nor punto stand invertido y vamos a colocar dentro la misma probabilidad que es 1 menos el nivel de significancia dividido entre 2. Vamos a señalar aquí esto entre paréntesis para garantizar que el cálculo sea correcto. Y allí ya me dio el valor de Z. Entonces, ahora por último, vamos a aplicar la fórmula que nos indica para el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Entonces, como límite inferior, primero, ¿qué nos dice la fórmula? Bueno, la fórmula dice, bueno, toma primero el tamaño muestral. Aquí está el tamaño muestral, selecciono la celda. Como es el inferior, voy a utilizar el signo menos, o sea, voy a hacer una resta, es en la parte negativa. Entonces, en el negativo, entonces ahora dice, toma el Z. Bueno, el valor de Z es este aquí. Ese Z, tú lo vas a multiplicar por la desviación estándar S. Vamos a colocar entre paréntesis esta parte, que es las multiplicaciones y divisiones esta. Y esto lo vas a dividir entre la raíz cuadrada de el tamaño muestral, que es 825. Cierro el valor de la raíz y cierro aquí el paréntesis que me indica este producto del Z por la desviación muestral sobre la raíz cuadrada de el valor n muestral, del tamaño muestral. Entonces ya me dio que eso da 2,41. Podemos quitar cifras decimales, dejarla con 3 cifras decimales, dos cifras decimales. Y ya sabemos que 2,41. Entonces, límite superior. En el límite superior vamos a aplicar lo mismo, pero al final, en el medio, en vez de un menos, vamos a colocar un más. Entonces, primero vamos al tamaño muestral. Promedio muestral. Ahora viene un signo más. Abro paréntesis. Al abrir paréntesis, debo colocar el Z, el valor de Z, multiplicado por la desviación muestral entre, sacamos la raíz cuadrada de el tamaño muestral y cerramos los paréntesis. Hacemos la respectiva aquí. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que nuestra media poblacional, o sea, la media de esta población, en esta variable, número de empleados por vehículo, se encuentra entre valores que están entre 2,41, puede estar entre 2,41 y 2,57. Entre esos dos valores puede estar. ¿Ya? Es decir, si realizamos un intervalo, o sea, en una recta numérica,
donde aquí está el 0, se va a encontrar a la derecha. Mi intervalo de confianza va a estar entre 2,41 y 2,57. 2,41. Vamos a suponer que por acá está el 2,57. Entonces, entre esos dos valores, voy a señalar de pronto con otro color, con rojo. Entre estos dos valores va a estar la aproximación de mi parámetro, entre esos dos valores. Que en este caso, el parámetro que estamos buscando es la media poblacional. Bueno, esto es lo que de esta manera vamos a resolver el intervalo de confianza para la media, para la variable cuantitativa seleccionada. Para la variable cualitativa, aquí por lo menos este estudiante B escogió satisfacción del cliente. ¿Dentro de qué? Dentro de esta población, satisfacción del cliente. Esa fue su variable elegida. Entonces, nosotros vamos a ir a tomar nuevamente los datos. Sabemos del tamaño de muestra que el N es 2285 y que su tamaño muestral fue de 825. Tamaño 825. Sabemos que la categoría que escogió, aquí por lo menos cuando nos hablan de categoría, nos hablan es por lo menos de qué valores toma esa variable. ¿Qué valores puede tomar esa variable? Entonces, por ejemplo, si yo observo aquí en el muestreo sistemático que él hizo, que esa variable puede tomar 5 valores, que significan muy satisfecho, satisfecho, aceptable, poco satisfecho e insatisfecho. Yo quiero estudiar, por ejemplo, quiero mirar el nivel de satisfacción. Entonces yo digo, bueno, yo voy a decir que vamos a tomar como característica que cuántos fueron los muy aceptables. Muy aceptables. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué debo hacer para hallar este P? Este P corresponde a la cantidad, al porcentaje de la cantidad de clientes que respondieron la categoría muy aceptable. ¿Cuántos sí lo hicieron? Entonces, para eso yo voy a seleccionar toda esa fila y me voy a ir aquí a la función ordenar y filtrar. En el botón de abajo voy a darle clic en filtro. Cuando le doy clic en filtro, cada una de estas celdas sale con una flechita abajo. Entonces le voy a dar clic a la flechita y voy a seleccionar, en vez de seleccionar todo, simplemente voy a seleccionar la que contenga 1. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? Le estoy diciendo aquí, me haces el favor y me buscas cuáles son las filas dentro de esta hoja que tienen como nivel de satisfacción al 1. Entonces me dice que me las coloca aquí enumeradas, me las resalta, son todas estas. Hay que contar cuántas de esas cumplen. Entonces yo lo que me pongo a ver es que el primer uno está aquí en la celda 47. Podemos seleccionarlos. Vamos a seleccionarlos aquí para que haga un recuento aquí el mismo Excel. Hacerlo de nuevo. Vamos a ordenar de menor a mayor. Ahora sí está bien filtrado. Vamos a mirar.
Vamos a llegar hasta aquí. Ahí contó 169 datos. Entonces aquí hay 169 datos. Entonces esto va a ser igual a 169 entre el total, que son 2285. Bueno, no es entre el tamaño total, sino entre el tamaño muestral. Aquí tenemos un 20,5% ahora sí. Aquí, repito, en esta parte hay que ver, contar cuántos elementos cumplen con la categoría de muy aceptables. Y aquí voy a dividir ese conteo entre el tamaño muestral. Ahora, el Q va a ser simplemente la resta del 100% menos este valor. Si nos genera un número demasiado grande, vamos a hacerlo con uno solo. No puede dar un valor por encima del 100%. En caso de estas celdas están programadas, pero en caso de que las celdas no estén programadas, la resta no iría entre 1, sino con 100. El nivel de significancia, que es el nivel de significancia que normalmente da el ejercicio. Vamos a suponer acá un nivel de significancia aquí. Vamos a suponer que es el mismo nivel de significancia para la parte de acá que hizo acá el compañero. Se hizo acá con la media, que es 0,04. El valor de Z, que se calcula de la misma manera. Dis.nor.estándar invertido. Y vamos a colocar aquí 1 menos este nivel de significancia sobre 2. Podemos colocarlo entre paréntesis. Para garantizar que no hay errores. Nuevamente acá el N mayúscula. Podemos colocarle aquí mismo este N mayúscula y el N minúscula. Y calculamos en este caso nuestro límite inferior. Para eso nos aprovechamos de esta fórmula. Como es el límite inferior, en este signo, el signo que va aquí en el centro va a ser el negativo. Aquí va a ser igual. Primero, el P que calculamos va a ser nuestro P menos el Z. Seleccionamos nuestro Z por colocar esta parte toda entre un paréntesis por. Entonces, aquí dentro de ese por, aquí hay una raíz. Entonces, vamos a sacar la raíz. Entonces, la raíz es la multiplicación de, nuevamente, de P por Q sobre el N minúscula. Como esto tiene que ver también con fraccionarios y multiplicaciones, podemos dejarlo así. Nuevamente por, y ahora viene la siguiente raíz. Raíz aquí sí, como aquí habían por y divisiones, no era necesario de pronto colocar un paréntesis dentro de la raíz. Pero como aquí son restas, entonces sí toca colocar paréntesis dentro de la raíz. Entonces voy a colocar N mayúscula, escojo la celda de N mayúscula, menos mi N minúscula, cierro paréntesis, entre, abro, vuelvo a abrir paréntesis, N mayúscula, menos 1,
cierro paréntesis, ahí no he cerrado el paréntesis de la raíz. Ya ahora sí cerré el paréntesis de la raíz, ya cerré el paréntesis de esta raíz y ahora me falta este paréntesis que abrí acá cuando comencé con esa multiplicación. Y ahora sí están cerrados todos los paréntesis y me dio el intervalo para, este intervalo para la proporción. El intervalo inferior. Ahora voy a hacer el superior. Igualmente, primero va P, ahora no va signo menos, sino va signo más. El Z, pero antes de hacer eso, vamos a abrir aquí paréntesis. Vamos con el Z por, entonces, hablo aquí de la raíz. Dentro de esa raíz, nuevamente, multiplico P por Q sobre N minúscula. Cierro paréntesis. Nuevamente por, nuevamente viene otra raíz. Aquí dentro deben caber paréntesis internos por las restas. N mayúscula menos N minúscula. Sobre, nuevamente abro paréntesis. N mayúscula menos 1. Cierre paréntesis. No he cerrado el de la raíz. Cierro el de la raíz. Y ahora cierro el del paréntesis que está después de la suma. Y ya me dio mi intervalo para la proporción. Quiere decir que en este caso, para la variable cualitativa, el intervalo de la media para la proporción en estas variables está entre 18,18 y 22,79. Entre esos dos valores está el parámetro que estoy buscando. Puede tomar un valor entre esos dos. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Este es el momento. Los escucho. Pues vamos a hacer de pronto algunas preguntas y el que me responda se le otorgan 5 puntos para la calificación de la siguiente fase. Primero, ¿quién me puede explicar qué es un parámetro? Una característica de la población o de la muestra. De la población, muy bien. Y un estadístico. Muy bien, Diego. Diego tiene 5 puntos. Diego Londoño. Y el estadístico es una característica de la muestra. De una muestra. Muy bien. Perfecto. Un puntuación para Cristian. ¿Quién me puede explicar? O sea, ¿será que esos parámetros son conocidos siempre en los estudios? ¿Son necesarios? O sea, es Sí, son necesario necesarios. tener un mínimo de características para poder saber, para poder tener algo que medir. Muy bien, pero siempre son conocidos, o sea, usted siempre tiene los valores conoce los parámetros de la población, por ejemplo. Bueno, para esta respuesta la respuesta es no, no siempre son conocidos los parámetros de la población. Entonces, si no son conocidos, entonces, ¿cómo hacemos para estimarlos? ¿Qué construimos para estimarlos? Bueno, muchachos, para estimar esos parámetros es precisamente que utilizamos los intervalos de confianza. Son los intervalos de confianza los que nos ayudan a estimar dentro de qué valores puedo yo encontrar ese parámetro. ¿Listo? Hago la pregunta, ¿será que es lo mismo el intervalo de confianza para variables cuantitativas
o sea, se construye de la misma manera el intervalo de confianza para variables cuantitativas y para variables cualitativas. O sea, la fórmula es la misma. Por 5 puntos. ¿Quién me puede responder? Lo que entienda, precisamente estamos para eso, para escucharlo, para aclarar las dudas en este espacio. Vamos a observar. Bueno, la respuesta es no. Si lo dimos de cuenta, para las variables cuantitativas, nosotros estimamos la media con esta fórmula que aparentemente es un poco más sencilla, menos enredada. Y para las variables cualitativas, construimos el intervalo de confianza utilizando la proporción y este tiene una formulación un tanto diferente. Hago otra pregunta. ¿Qué datos, bueno, observando aquí, qué dato normalmente les da a ustedes el ejercicio que es fundamental para poder hacer el cálculo del intervalo de confianza? Por lo menos los que ya seleccionaron su ejercicio en el foro y dijeron, bueno, yo voy a ser el estudiante 1, voy a trabajar con área sembrada. ¿Qué datos les dio el ejercicio? Además de la variable. Vamos a ver. Guillermo, por decir un ejemplo. Guillermo está presente. Guillermo Alberto. Bueno, ese tamaño de muestra fue calculado, pero con todo eso, ¿para qué dato, por lo menos en la guía, además de la variable, qué datos les da la guía? La rúbrica de evaluación, ¿qué datos les da la guía? Observamos la guía, vamos a mirar en esa actividad 1, ¿qué datos nos dio la guía? Bueno, la guía nos dio la variable, nos dio un nivel de significancia y nos dio un nivel de error. Para construir intervalos de confianza, vean que necesitamos este Z y ese Z depende de ese nivel de significancia. Entonces, estamos claros, los parámetros son valores que definen una característica para la población, que no siempre son conocidos, que cuando no son conocidos toca estimarlos y para estimarlos utilizamos intervalos de confianza, que los intervalos de confianza se construyen dependiendo del tipo de variable. No es lo mismo construir un intervalo de confianza para una variable cuantitativa que para una variable cualitativa. Y que eso sí, lo que tienen en común es que necesitamos un nivel de confianza para estimar qué tan viable está nuestra estimación dentro de la población. Bueno, muy bien, entonces le agradezco mucho a los estudiantes que participaron, Cristian, Guillermo y Diego. Guillermo, tus 5 puntos por intervenir, por participar. La intención aquí es que se atrevan, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a dar puntuaciones ya para la entrega final del trabajo. Ya a esta altura de pronto ya todos ya debieron escoger en el foro con qué variables van a trabajar. Si no lo han hecho, los invito a realizarlo. Entonces, en la actividad 3, intervalos de confianza, también hay que leer
tenemos acá unas referencias. Gutiérrez H. de 2013, en el capítulo 4, elementos de inferencia estadística, control estadístico de la calidad y 6 sigma. Y tenemos a Romero con estadística para todos, análisis de datos. Entonces, con esas dos referencias, yo voy a responder las 5 preguntas que corresponden a esta parte de la actividad. O sea, ¿para qué se utilizan los intervalos de confianza? ¿Cuáles son los errores de estimación? ¿Qué representan los límites de confianza? ¿Cómo se calcula el intervalo de confianza para la media y cómo se calcula el intervalo de confianza para la proporción? Y después, cada quien con el mismo nivel de significancia que le dieron para las variables cuantitativas, se va a ir a su Excel y en su espacio propio, cada quien debe seleccionar su espacio. Aquí lo marqué como A o como B, pero cada quien debe colocar su nombre y respetar el espacio del otro compañero. Vean que cada persona tiene una variable. Usted tiene que escribir su nombre en la celda que corresponda a la variable que eligió, llenar sus datos y realizar sus respectivos cálculos. Ya con eso, entonces, para el informe final, recordemos que hay una hoja de portada donde deben estar todos los estudiantes del grupo que participaron. O sea, los que no participaron, pues no los pueden incluir porque no hicieron participación como tal con sus aportes, con los aportes individuales que les correspondían. Acá, cada estudiante tiene un espacio. Estudiante 1 debe colocar su nombre, estudiante 2 debe colocar su nombre, y ahí tienen que ir las respuestas de las 3 actividades. Las respuestas de la actividad 1, las respuestas de la actividad 2, las respuestas de la actividad 3. Todos allí. Les oriento que pueden especificar. Por ejemplo, aquí comienza la actividad 1. Bueno, ya hice son las preguntas de la actividad 1. Que acá abajo voy a comenzar con la actividad 2. Bueno, entonces también doy Enter. Y aquí especifico, bueno, aquí me comienza la actividad 2. Estas son las preguntas de la actividad 2. Que al final, bueno, ya resolví todas las preguntas de la actividad 2. Acá va a comenzar las preguntas de la actividad 3. Entonces también especifico, bueno, aquí están las preguntas de la actividad 3. Y ya allí respondo todas las preguntas de toda la actividad. La población, que normalmente es la base de datos que estamos trabajando, que para nuestro caso es se llama Colombia Siembra. El tamaño de muestra, cada quien tiene que tener su espacio aquí determinado. El estudiante 1 debe colocar su nombre, el estudiante 2, y cada uno va colocando sus respectivos datos y sus respectivos cálculos y sus respectivas conclusiones. En el tipo de muestreo, igualmente, cada estudiante tiene su espacio y cada estudiante debe realizar su muestreo. Nunca olviden especificar el nombre. ¿Quién es el que realiza ese muestreo? El intervalo de confianza. Cada quien va a hacer el intervalo de confianza para la media y el intervalo de confianza para la proporción. Por último, van a colocar las referencias que hayan utilizado para su trabajo en normas APA. Y el trabajo final va a ser entregado por una sola persona. O sea, dentro de los participantes que lograron ese producto final, uno solo es el que va a subir el trabajo en el entorno de evaluación. Y yo cuando reviso, bueno, le reviso el trabajo a cada quien y le califico a cada quien el trabajo. Aprovechemos el espacio. Sabemos que según la agenda del curso, el trabajo está hasta el 19 de febrero. Aprovechemos el foro.
escribamos nuestras dudas, nuestras solicitudes, si tenemos alguna inquietud, si tenemos algún aporte que queremos que nos vayan revisando. Todo eso es válido en este espacio. Entonces, aprovechemos. Si tenemos alguna dificultad por la cual no podemos desarrollar bien la guía, entonces también para eso estamos, para ofrecer, digamos, todas las herramientas para que ustedes puedan sacar adelante su fase. Como siempre les reitero, mi número de WhatsApp, yo siempre por lo menos estoy atenta a las inquietudes de ustedes, por Skype también, por lo menos acá en el foro, en el campus. En el campus, aquí donde dice la fase inicial, o sea, yo por lo menos también en el correo. Acá en el foro de interacción social. Soy una compañera más dentro del foro y aquí les dejé mis datos, mi Skype, mi correo, mi teléfono. Entonces, estamos a la orden. También, bueno, promovemos la información de las grabaciones de la web, las grabaciones de la CIPA, de cuando tenemos CIPA. Todo eso también lo envío por correo interno, lo envío por los foros. Digamos que ya a partir de pronto de esta web, que ya es la segunda de la fase, voy a mandar todos los enlaces de grabación a los correos personales, muy posiblemente hasta por WhatsApp, pero bueno, la intención es esa de que tengamos acceso a todas las herramientas. Por el grupo de Teams, ustedes hacen parte del grupo de Teams con su correo institucional, en el grupo de inferencia estadística 1601-2023, ahí también encuentran las grabaciones de toda la web y de todas las citas que hemos realizado. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Aquí me dice Josué en su momento. Josué me dice, tutora, y los otros uno que estaban después de esos 159. Bueno, hay que tener en cuenta las opciones de filtrado. Normalmente cuando se hacen las opciones de filtrado, traten de tener de pronto el Excel lo más actualizado posible con las señales y estoy segura que los filtrados lo va a hacer completamente bien y no va a haber necesidad de ver unos abajo porque quedan bien filtrados los que están. ¿Alguna duda? Lo escucho. Ok, No, Diego me señora. dice que no hay dudas. Javier me dice que no hay dudas. Por mi parte está claro, profe. Ok, Javier. Entonces, bueno, reitero, Diego y Cristian y Guillermo tienen ustedes sus 5 puntos por participación en CIPAS. Y bueno, además de que también ofrecí una puntuación por la entrada, por la participación a las webs y la entrada a las CIPAS. Entonces, también todo eso va a sumar. Entonces, no siendo más, recordemos la fecha. Les voy a agradecer que los aportes en foro los hagamos hasta 3 días antes de cerrar foros para siempre tener el espacio de poderles retroalimentar y poder estar atenta a sus dudas y inquietudes, porque a veces cuando se escribe por lo menos ya en la fecha límite, queda complicado realizarles una retroalimentación antes de la fecha de entrega. Bueno, les agradezco mucho la asistencia. Quería concordar con ustedes si estaban de acuerdo de que el horario de la CIPA fuera los viernes o si mejor lo realizamos un día entre semana que no sea lunes ni viernes. Profe, para mí los días viernes estaría bien.
Los viernes estaría bien. Bueno, ok. ¿Alguna otra propuesta? De igual manera, bueno, como el sábado normalmente se trabaja desde centro, también estaba ampliando la posibilidad de hacer una cita los sábados. Pero esa cita sí sería ya tipo en la mañana. Ya por lo menos la que realizamos el viernes si es en la tarde. Bueno, igual invitarlos este viernes tenemos citas para eso, para las dudas, para despejar las dudas de esta actividad 3. Bueno, si alguien tiene que decir algo es el momento, si no damos entonces por clausurada el espacio de este día de hoy. Ok, perfecto, Diego. Diego está de acuerdo con que sea a las 7. Hasta luego, Diego. Muchas gracias a ti. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Muchas Juan gracias, doctora. Sebastián. Ok, Muchas gracias, profesora. ok.